continuación tenemos un invitado también de Denver. Él es profesor de Ley Regulatoria y Política Pública en la Universidad de Denver. Participó también en la redacción de la legislación regulatoria de marihuana en el estado de Colorado y fue presidente de la Alianza de Negocios del Cannabis. A continuación, escucharemos su ponencia titulada «La reglamentación del cannabis debilita el mercado negro y fortalece la economía». Damos también la bienvenida a Costa Rica al profesor Robert Thomas Hoban. Yo soy abogado, pero también soy profesor en la Universidad de Denver. Yo doy clases sobre marihuana y lo he hecho ya por 5 años. Algunos de los padres de familia tal vez no estarán muy contentos con eso, pero bueno, ellos vienen y hablan a un nivel responsable, adulto, sobre la marihuana y las políticas en torno a la marihuana. Y yo como abogado, pues es lo mismo, la misma idea de que se puede hablar del tema y se puede legislar y podemos tener reglas que le den al gobierno responsabilidad sobre lo que hace y lo que hacemos, porque le dimos ese poder. Pero lo hacemos de manera que nos dé una libertad y una cierta flexibilidad. Tal vez pensemos, bueno, ¿cómo alguien se hace abogado en marihuana? ¿Cómo se hace abogado de cannabis y profesor de cannabis? En ese sentido también. Bueno, aquí es como me pasó a mí. No les voy a entrar mucho en el detalle para no desviarnos, pero sí les quiero dar el contexto, porque este es un tema muy, muy especial para mí. En 2006, a mi madre le diagnosticaron cáncer pancreático. Los que conozcan esa enfermedad, básicamente es una sentencia de muerte y no es nada bonita esa enfermedad. Todas las mañanas yo iba a verla, me aseguraba de que se levantara, de que pudiera andar, y vi que un día se tomó uno de sus pastillas de oxicodón porque lo necesitaba. Necesitaba la pastilla simplemente para poder empezar su día, para poderse sentir bien ese día. Y vi que se puso la pastilla en la boca y vi que tenía un poquito que se le salía la baba, digamos, saliéndole la baba a mi mamá por esa pastilla. Y esto es 2006, 2007, antes de los dispensarios, antes de que hubiera realmente un sistema de distribución comercial. No sabíamos nada sobre de lo que podía hacer la marihuana, pero yo sí sabía que cualquier cosa era mejor que ver a mi mamá babear cuando se tomaba esa pastilla. Estaba ya adicta, en el sentido más puro. Son también adictivos estos narcóticos. Yo no sabía mucho sobre el programa de marihuana en Colorado. Creo que ya fue promulgado como en los 2000, por ahí del año 2000, o sea, años antes de eso. Entonces empecé a analizar el programa y en aquel momento había sitios web que básicamente eran para los cuidadores, a las personas que cuidaban a la gente con estas enfermedades y uno podía encontrar y vi que, bueno, me dijo, sí, claro, yo le puedo ayudar, tengo aquí una tintura, un aceite, etcétera. Mi mamá sí quería probar las cosas, pero no iba a fumar, eso sí, simplemente ella no iba a ponerse a fumar nada. Entonces yo tenía que buscar otras formas, y yo ciertamente no iba a ser la persona de mi hermano y yo que le hiciéramos ahí brownies o galletitas o lo que fuera y que mandáramos a mi mamá a volar, esa no era la idea tampoco. Entonces encontré a otra gente que ya habían hecho estas cosas y ellos me ayudaron. Como abogado, con una práctica, un bufete, como que me quedó bien la cosa. Empecé a conocer más y más gente, algunos necesitaban ayuda, en aquel momento no había regulaciones ni estatales ni locales, pero sí había una disposición constitucional, estaba ahí porque los votantes lo pusieron, pero no había muchas directrices. Como no las había, yo como abogado me trataba de mantener en las áreas grises, que no los arrestaran, pero empezaron a surgir otras reglas, reglas de zonas, licencias comerciales y otras cosas regulatorias del gobierno local. Y así fue entonces como efectivamente yo empecé a entrar en esta profesión de la marihuana como abogado y con experiencia, porque tal vez uno piensa, bueno, un abogado que trabaja en marihuana tiene que ser un abogado penalista, pero no es necesariamente el caso. Yo nunca practiqué derecho penal y la gente en la industria en realidad necesita nada más a gente que les diga cómo cumplir con las normas, cómo seguir las normas de un contrato, cómo lidiar con los bancos, etcétera. Es bastante complejo y la gente de la industria toman grandes riesgos, entonces merecen un reconocimiento también y merecen un consejo y una asesoría. Creo que
algunos de estos materiales los tendrán después de la conferencia, entonces no voy a darles todos los detalles de las diapositivas. Acá hay algunas de las cosas que quiero mencionar. Hay algunas opciones de política sobre la marihuana, formas de verlo desde el punto de vista médico. No hay que simplemente entrar y legalizar todo. Entonces ahorita les voy a hablar sobre las opciones que tenemos. Siempre recordemos que ahí tenemos a la marihuana. Ahora todos pensamos en la marihuana que tiene NTC, que es un componente psicotrópico, que es lo que te hace sentir drogado, digamos. Pero hay otros componentes que en 2006 y 2007 yo ni conocía. Sé que hay gente que sí lo conocía en esa época, pero yo no conocía los compuestos químicos antes. Solo hasta el día de hoy que ya tenemos productos y mercadeo que habla de cada una de las distintas necesidades y ya podemos ver qué necesita la gente. Vamos a hablar un poco sobre la eficacia de la reglamentación. Yo como profesor de la Universidad de Denver hice una práctica en 2014 con varios estudiantes que analizamos y estudiamos a ver si la regulación de la marihuana se ha visto afectada. Vemos los distintos modelos reglamentarios en distintos estudios. Yo también estoy trabajando con Uruguay para sus regulaciones, entonces yo conozco el tema. Fuimos analizándolo y viendo algunas medidas para ver si realmente funcionaba. Y entonces voy a mencionarles eso brevemente y un poco sobre la propuesta legislativa de Costa Rica. Entonces, las opciones políticas, despenalizar, eso significa que si los descubren con marihuana, no los pueden arrestar, nada más una multa. Parece ser esta una tendencia importante, sobre todo en las jurisdicciones más conservadoras de Estados Unidos y el mundo, que es despenalizar, no arrestar a la persona, o sea, que no sea un crimen tan significativo. El uso médico, bueno, Charlie ya les mencionó las diferencias, obviamente Colorado sí tiene su estructura de uso médico y regulación de ello. Ahora, en la parte del uso médico hay distintas variaciones. Si vemos algunos estados donde solo permiten la CBD, que es el ingrediente no psicoactivo de la marihuana, que tiene un beneficio medicinal. Algunos estados van a legalizar solo eso, no legalizan en el aspecto médico las partes de la planta que logran ese efecto al drogarse. Y hay otros usos. Por supuesto está el modelo recreativo, que es el que tenemos en Colorado, Alaska, Washington, D.C., Oregón y otros. Y luego algunos estados como Colorado y Washington tienen el uso médico y recreativo. Las opciones sobre políticas del cáñamo son distintas. Es un poco parecido, la marihuana médica y el cáñamo son muy parecidos en muchos sentidos en cuanto a los beneficios para las personas, pero lo otro que tiene el cáñamo, sobre todo en Estados Unidos, es que si el cáñamo se importa legalmente, ciertas partes de la planta, y esto no es un consejo jurídico lo que les estoy dando, pero hay un matiz. Hay un aspecto jurídico de los productos de cáñamo en Estados Unidos si están bien importados. Entonces, si es lícito y no hay un tema de sustancia controlada, entonces lo que tenemos es un producto que se puede mandar de un estado al otro. Entonces, ¿quién regularía eso? La FDA, que es la Oficina de Drogas y Alimentos, el FTC y otros entes reguladores de Estados Unidos. Hay que pensar que si vamos hacia eso, hay que ver cómo y quién tendrá la responsabilidad de regular y entender la legislación que se está proponiendo en Costa Rica. Entonces, importación, exportación, hablamos brevemente sobre la importación. Las exportaciones son una fuente de ingresos significativa para productos de cáñamo en Europa y Asia. En Estados Unidos estamos exportando algunos aceites de plantas de cáñamo. Luego también vamos a ver los controles regulatorios sobre la agricultura. Los estados de Estados Unidos están desarrollando sus propios programas de cáñamo. La ley federal no necesariamente permite que haya cáñamo que sea sembrado en los Estados Unidos. Por eso hay mucha importación y hay un mercado para importar y exportar. Pero hay varios estados que tienen programas piloto donde están nada más haciendo la prueba para demostrar que se pueden cosechar y producir y regular los productos de cáñamo. Y luego también tenemos la ley de agricultura, el Farm Bill, que decía que se puede
cultivar cáñamo en distintos estados, siempre y cuando sea para efectos de investigación, que realmente no sabemos qué significa eso, porque nunca se ha definido. Pero en todo caso, sí hay productos que se están produciendo a nivel nacional y se están poniendo en venta al mercado en estos programas piloto con estas reglas estatales. De nuevo, esto cambia de un país a otro según las regulaciones para el cáñamo. La producción del cáñamo es también un tema considerable que hay que entrar a analizar para políticas. Tiene un gran beneficio medicinal, igual que la marihuana y la parte THC, pero al final son nada más opciones políticas. Brevemente les mencioné el estudio que hicimos en otoño de 2014. Lo que fue interesante ahí es que algunos de mis estudiantes, cuando les decían a sus amigos o sus padres que estaban participando en esta clase sobre regulaciones en torno a la marihuana, como que se reía la gente, porque como, o sea, de verdad iría a hablar de marihuana, pero si nos podemos a pensar, es un producto como cualquier otro producto, pero este es tan singular y significativo debido a toda la política que hay detrás a nivel mundial y nacional en cuanto a su prohibición y todo. También vemos si los aspectos de que es una planta medicinal beneficiosa, no es solo una planta que le puede hacer a uno pasarla muy bien, que mucha gente cree que sí, y francamente en las generaciones una tras otra se les ha dicho que esta es una planta peligrosísima. Yo no quiero minimizar el impacto de la marihuana, por supuesto que es una droga potente, por lo menos la THC, pero no pareciera llegar al nivel de algunas de las políticas gubernamentales que hemos visto en los últimos 70, 80 años. Bueno, Colorado, Charlie también es de Colorado, yo también, varios de los que estamos acá van a oír mucho sobre Colorado. No necesariamente nosotros creemos que somos el centro del mundo en lo que respecta a la marihuana, nada más que desde el punto de vista reglamentario, Colorado fue el primer estado, el primer gobierno del mundo en regular la marihuana de arriba a abajo, o sea, que había un sistema estatal. California ha tenido la marihuana médica por muchísimos años y es un estado gigante y ese es un gran negocio, pero no tienen este mismo modelo de arriba abajo. Y yo lo que quería era demostrar con mi práctica de investigación es que esta regulación funciona. Y a nosotros nos parece por estos factores objetivos que veremos. Otra cosa que debo decir es que en Colorado y muchos estados de Estados Unidos tenemos lo que llamamos una doble reglamentación o un sistema de doble licencia. Esto significa que tenemos reglamentación a nivel estatal o provincial y regulación a los niveles inferiores. Por supuesto, también nosotros tenemos las regulaciones federales, pero no necesariamente se combinan con las otras dos, sobre todo en lo que respecta a normas políticas. Entonces, en Denver se trabajó muchísimo para considerar todas las distintas perspectivas y promulgaron legislación local. Lo que hace muy bien Denver es sacar información que los demás deben saber. La gente debe conocer la ley. Tenemos muchos turistas también que van a Colorado para usar la marihuana recreativa. Esta gente tiene que conocer la ley. Tiene que saber cuál es la ley de consumo, los peligros de los comestibles. Incluso hemos tenido ciertas historias en las noticias donde alguien comió algo que es muy potente si no tiene la dosis correcta y la gente se ha hecho daño en ese tipo de situaciones. Entonces sí hay ciertas situaciones, pero en Denver lo han hecho muy bien. Ellos informan y educan muy bien al público sobre todo su programa reglamentario. Y el Estado en general también. La educación es un componente esencial. No es simplemente saltar y tirarse al abismo, sino que es algo que nos ayuda a que la gente de verdad comprenda y el gobierno debe ayudarlos. Eso lo hemos visto en Colorado y en otros lugares también a nivel internacional. Cuando yo hice la investigación, estas son algunas de las cosas que analizamos. El impacto económico, y bueno, todos estos puntos de la lista que ven son lo que analizamos para ver si la regulación sobre marihuana era eficaz. Si estamos viendo la regulación de marihuana, ¿cómo definimos qué es eficaz? Depende de con quién hablemos. Por ejemplo, yo tengo amigos que son abogados de gobierno y me dicen, Bob, la regulación de la marihuana es eficaz solo cuando ya no haya mercado negro. Y bueno, yo entiendo su perspectiva, pero yo no digo que estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque el mercado negro
va a continuar existiendo en todo y existe para todo. El alcohol ha sido legal en Estados Unidos desde que quitaron la prohibición por décadas y décadas y todavía hoy hay un mercado subterráneo de alcohol en Estados Unidos. Hay incluso un mercado negro de tabaco en Estados Unidos, en muchos estados. Entonces yo no creo que esa sea la medida adecuada. Entonces empezamos a ver estos puntos para ver los bienes raíces. Si vemos el primer punto, impacto económico, bienes raíces, valor de las propiedades, turismo, ingresos comerciales, ingresos fiscales, trabajo, empleo, todo esto de los negocios directos de marihuana y los anciliares, los que la apoyan y están alrededor de ella, han subido, subido y subido. Colorado ya ahora es el tercer impulsor de la economía de Estados Unidos en porcentaje de crecimiento. Lo ha sido ya por unos años. Hay algunos políticos estatales que no conciben que tengan nada que ver con la industria de la marihuana, pero ciertamente lo tiene, por lo menos hasta cierta medida. Datos escolares. Otra cosa interesante es que hemos visto a los niños de las escuelas en un estado donde la marihuana es legal incluso para usos recreativos, la cantidad de posesión ha bajado. Los niños en las escuelas ya no se están metiendo en problemas con la marihuana a como sucedía antes. Es como que va contra de lo que uno esperaría. Tal vez no tiene mucho sentido, pero eso demuestran los datos. Y francamente vemos eso estado por estado, incluso en los estados donde solo es de uso medicinal, donde queda muy claro que esto baja. Salud pública. Tenemos, por lo menos según los datos que nos dio Denver Salud, que la adicción a los estupefacientes por dolor o para usarlos contra el dolor han bajado con base en factores objetivos. ¿Significa eso que la gente no está dando tratamiento a su dolor o que están encontrando formas alternas de aliviarla con marihuana u otras? Es difícil responderlo, pero sí les puedo decir que en todo caso esos números son positivos también. Aplicación de la ley. Siempre estaba esta idea de que si estaba la legalización de la marihuana médica y estaría en las tiendas, los policías tendrían que trabajar más y además bien ha sido lo contrario. Realmente no hemos tenido por lo menos tantos delitos relacionados con el uso de la marihuana médica. No ha habido tantos asaltos a casas o a las tiendas incluso. Otra cosa que ha sucedido en esta parte de aplicación de la ley es que los policías han visto que incluso en ciudades donde no es legal, porque en Colorado las distintas jurisdicciones dentro del estado también pueden decir, no, acá no pueden tener marihuana, la prohíben. Entonces, cuando hay una prohibición, no tienen una carga adicional los policías de ese lugar. Eso también es prometedor. También hay mucha investigación que se está haciendo. Nuestro Departamento de Salud Pública y Ambiente en Colorado ha dedicado muchísimos dólares a estudiar la eficacia de la marihuana en investigaciones científicas con científicos de mayor nivel de todos los Estados Unidos. Y también tenemos las campañas antiabuso, campañas de educación. Hay muchas formas productivas y positivas en que los gobiernos pueden lidiar con el tema. Modificación del consumidor. Esta tal vez no es la mejor forma de decirlo, pero bueno, así es como yo sé que funciona la regulación. Porque uno puede cambiar las reglas se pueden cambiar para abordar un problema. Y Charlie les puede decir esto también. Cuando tuvimos una situación en que una persona llegó a Colorado y comió demasiado de uno de estos comestibles y se tiró de un balcón, una situación terrible. Los reguladores vieron el tema y dijeron, ¿cuál es el problema? No entraron en pánico y dijeron, no, entonces hay que quitar esto. Dijeron, bueno, entonces, ¿cómo podemos modificar y ajustar la regulación para solucionar el problema? Podemos identificar tal vez mejor los paquetes, claro, podemos exigir eso. Podemos exigir que las dosis sean mucho menores, combinado con los paquetes. Así con el paquete los niños no lo pueden usar en Halloween o lo que sea, que los niños no van a estar comiendo cualquier confite que tenga marihuana. Para eso tenemos el empaque, la dosis también ayuda y tenemos ahora un sistema de dosificación que tiene mucho sentido y es algo buenísimo también para los pacientes medicinales porque les demuestra que uno puede tener un producto de calidad consistente donde dicen 20 miligramos de esto, les va a ayudar de la misma manera siempre. Eso es muy importante. Y para protección del consumidor,
Colorado y otros estados donde la marihuana ya han sido legalizada, se pueden ir ajustando las regulaciones. Eso no necesariamente necesita un acto legislativo. Aquí es donde el estado, el gobierno y las agencias gubernamentales pueden arreglarlo. Con todo esto, la regulación, según nuestros estudios y investigaciones, sí funciona. No elimina el mercado negro, pero sí les puedo decir que hubo muchas conversaciones cuando ya se estaba promulgando la ley para permitir la marihuana y la gente decía, esto nada más va a hacer que los carteles mexicanos que nos traen la marihuana a Estados Unidos se pongan más fuertes. Esto es algo que se decía mucho en esas épocas. Lo que hemos visto en Colorado con la legalización de la marihuana médica, incluso antes de la recreativa, los números de carteles para marihuana que entraba al estado de Colorado han bajado tantísimo que ni siquiera existen casi hoy. O sea, esto significa que el mercado negro que se está eliminando, bueno, por ahí, tal vez no al 100%, tal vez ahora ellos están buscando otras cosas que hacer, pero la regulación sí parece por lo menos quitar esa preocupación. El cáñamo tiene tantos usos medicinales, el aspecto de CBD, las fibras, las hojas, las semillas, todas las partes. Es un producto tan beneficioso. Y aquí tenemos un buen ejemplo. Y vemos que hay, bueno, más bien voy a devolverme un poquitito. Estados Unidos tenía una economía basada en el cáñamo por décadas y fue en los años 30 que se empezó a producir más porque había impuestos que decía que si uno tenía zona agrícola y no tenía cáñamo, se le iba a cobrar un impuesto. Esto significa que la gente tenía que cultivar cáñamo y era tan benéfico durante las guerras y como un producto general. Entonces con eso teníamos una economía basada en el cáñamo y de repente todo desapareció simplemente porque alguien mal informado hizo los cambios políticos para ello. Pero ahora estamos regresando a eso. El cáñamo va a ser de nuevo un producto significativo. Hay tantas cosas que el cáñamo puede hacer, pero quiero subrayar esto. Y la idea del cannabidiol, CBD, combinado con otros elementos en la planta de marihuana o cáñamo, es tan potente y no tiene un efecto psicoactivo. Entonces, el cáñamo y la marihuana médicas pueden ayudar a las personas y no tienen por qué impactar o tener una influencia en su estado y puede desarrollarse varios productos para el mercado. Los negocios auxiliares o complementarios, tenemos gente que está haciendo bolsas de plástico, etcétera, etcétera. Muchas cosas alrededor de esto y esto está creando un boom económico, no solo para los agricultores, sino los productores, procesadores, la gente que trae la maquinaria para hacer el procesamiento. Productos físicos o industriales. Yo sé que vamos a hablar sobre el concreto de cáñamo o hempcrete. Se pueden hacer bloques de construcción, productos comerciales. Eso es una excelente idea. Saque todos los químicos que benefician al ser humano medicinalmente y simplemente quédese con el subproducto para utilizar en otros aspectos. Y eso es para la parte de aspectos medicinales y otros. La propuesta costarricense, muy brevemente, da una parte que incluye investigación y desarrollo, que desea también reducir el narcotráfico, crear empleos. Esta legislación va a tener un impacto económico que sin duda va a ser significativo. Y nosotros ya lo hemos visto estado por estado, país por país, en todos los lugares donde está dándose. Aquí tenemos algunos de los elementos de lo que debe tener las plantas, las semillas. También incluye la parte de supervisión, exportación, sobre todo de productos de cáñamo, que es un aspecto importantísimo de la legislación. No lo podemos subestimar, sobre todo con lo que hemos visto en Estados Unidos en la importación y exportación de productos. Diversas categorías de licencias. No todos los productores tienen que ser unos productores enormes de múltiples toneladas. Esta es una excelente manera de desglosar las cosas y permitir que las distintas partes del país tengan lo que necesitan. Los precios van a ser regidos por un ente gubernamental. Va a haber un impuesto, 7%.
En Estados Unidos es bien bajita, pero eso les va a dar muchísimo ingreso. Eso sería por mi parte. Sé que luego tenemos las preguntas. Muchas gracias por su tiempo y su atención. Gracias.